Deuteronomio 32, 39. Siempre traiga su Biblia, hermanos. Siempre tráigala. Y si no, por lo menos en el teléfono, pero lea la palabra de Dios. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien libre de mi mano. Señor Jesús, en esta mañana, gracias. Gracias por tus infinitas misericordias, porque usted le ha placido tenernos aquí en sus atrios. Pedimos de su bendición, Señor, para que esta palabra pueda ser de bendición y edificación, no solamente para nosotros los que estamos aquí presentes, sino para todos aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales o las diferentes plataformas. Bendíganos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Vamos a hablar un poquito de lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Les decía que la Biblia nos enseña que un conocimiento correcto de nuestro Dios es muy importante para nuestra salvación. No podemos creer a cualquier forma de doctrina. Y es por eso tan importante que aquellas personas que ya hemos conocido la verdad, tengamos mucho cuidado, hermanos. A mí me da mucha tristeza cuando hay hermanos, hermanas, que después de haber gustado la verdad, se apartan porque alguien los impresionó, porque alguien les lavó el cerebro, les hizo cualquier cosa. Entonces, hermanos, pero de ahí lo importante que es, lo necesario que es estar arraigados y cimentados en la sana doctrina. Dice la palabra de Dios en San Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Esta es la vida eterna. O sea, aquí claramente lo dice el Señor Jesucristo, esta es la vida eterna. O sea, de un claro entendimiento de la doctrina depende la salvación nuestra, depende la salvación. No quiere decir esto que nosotros somos los únicos que vamos a ser salvos. No quiere decir esto de crear una doctrina exclusiva, decir usted tiene que creer así, si no. Pero hermanos, yo me guío por la palabra de Dios. Y si nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, los demás ya Dios se encargará de juzgarlos. Pero entre tanto que yo soy responsable de la revelación que yo he recibido. Hay de aquel que recibe la revelación y no la obedece. Hay de aquel que recibe el conocimiento y se rehúsa a someterse a ese conocimiento. Ahora, notemos también, hermanos, que vemos lo que significaba la palabra unicidad, o lo que sabemos, nosotros hablamos mucho de unicidad de Dios. Y ahí decimos, hermanos, que unicidad es un término teológico que significa que Dios es absolutamente, díganlo todos, Dios es absolutamente uno, ¿verdad? Él es indivisible. Él no es una composición de dioses ni de personas que se unen. Él es único, Él es uno. Dios quiere que nosotros entendamos esa verdad, que hay un solo Dios verdadero. No importa lo que los demás puedan pensar, no, hay un solo Dios y ese Dios es indivisible. Ese Dios no se puede dividir, no lo podemos separar, no podemos decir este es un Dios, este es otro Dios, este es otro Dios, no, solamente hay un solo Dios. Ahora, decía también que Dios se ha dado, la Biblia nos revela que Dios es uno y eso es desde un principio. Yo les decía, por ejemplo, que la creación del mundo y del hombre nos revelan esa verdad. En Génesis 1:1 estuvimos hablando que dice ahí, en el principio creó Dios. Les explicaba lo que significaba el término Elohim. También vemos, hermanos, en segundo lugar, que la revelación, el llamamiento y la separación de Abraham también nos enseña esa verdad. Una vez, recordemos, hermanos, que en Génesis 6 y 7, Dios, a causa de la maldad del hombre, se vio en la necesidad de destruir, de raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente.
Entonces Dios tuvo que hacerlo de esa manera porque la maldad del hombre era mucha sobre la tierra. Y separó a un hombre llamado Noé que halló gracia ante los ojos de él. Pero después de Noé, que los hombres comienzan a multiplicarse una vez más, estos 3 hijos de Noé llegaron a comprender que hay un solo Dios. Y ellos comprendieron de que ese Dios es un Dios celoso. Y también se dieron cuenta de que Él es uno, de que Él no es una pluralidad de dioses, de que no podemos rebajar la deidad a una semejanza de un animal ni de un hombre. Por eso es que nosotros no adoramos imágenes. No podemos tener una figura de decir, esta es una representación de Jesús de Nazaret, e irnos a postrar delante de Él, porque Dios no quiere imágenes. De hecho, Él pudo haber dejado una escultura de sí mismo. Hay esculturas de Nerón, hay esculturas de otros emperadores romanos, hay esculturas de ciertos filósofos. El Señor pudo haber dejado una escultura de Él, pero no lo hizo porque se hubiera convertido en una idolatría. Dios no quiere que estemos adorando algo. Hermano, Dios quiere que le adoremos a Él en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Entonces, pero una vez que el hombre comienza a multiplicarse, los hombres le vuelven a dar la espalda a Él. Todas las naciones le dieron la espalda a Él, y Dios se vio en la necesidad de buscar un hombre para levantar una descendencia para Él, al cual Él le pudiera revelar quién es Él, que pudiera tener una amistad, una relación. Y ese hombre, lógicamente, como lo explicamos, es Abraham, quien a él se le dio la revelación, se le llamó y se le separó para levantar una descendencia que viene a ser el pueblo de Israel. A este pueblo de Israel, Dios también se le revela como el único Dios verdadero. Dios le dice claramente, como por ejemplo en Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 3, en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 2, claramente el Señor le dice al pueblo de Israel que Él es un Dios celoso, y le prohíbe al pueblo diciéndole, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que el Señor le dice. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna cosa semejante, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios soy celoso. Dios es muy celoso. Dios no quiere ni que adoptemos una cultura, ni una religión, ni una forma de adoración para adaptarla al cristianismo. No, de ninguna manera. Claramente y específicamente Dios le reveló al pueblo. Miremos también en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, una escritura muy conocida por todos nosotros, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué le dice? Uno es, uno es. Entonces el pueblo de Israel vino a ser un pueblo monoteísta, vino a ser un pueblo adorador de un solo Dios. No tenían una pluralidad de dioses, ellos no creían en dioses. Eso era lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Era lo que Él anhelaba para esa nación, que este pueblo fuera celoso, que este pueblo le adorara solamente a Él, que este pueblo no se inclinara delante de una imagen de dioses paganos, no, ni que adoptara el culto de otra cultura, de otra nación pagana. Dios se les reveló a ellos y le dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es uno. Él es uno. Entonces, así vemos, hermanos, por ejemplo, que Israel, lamentablemente, después de haberle conocido a Él, después de haber visto sus obras, después de haber visto sus maravillas, Israel le dio la espalda a Dios, como hay muchos cristianos hoy en este tiempo, que Dios muestra su gracia, su amor, su misericordia. Dios los salva, Dios los sana, Dios los perdona, Dios hace maravillas en ellos.
¿Y qué hacen esas personas? Por un tiempo vienen. Hablábamos, por ejemplo, con mi esposa de cierta persona, no es de la iglesia, pero esta persona estaba grave. Y cuando estaba grave, estaba hablando con mi esposa. Y le decía, tan pronto yo me sane, voy a ir a la iglesia. ¿Fueron sanas esas personas? ¿Fue sana su casa? No han venido ni tan siquiera una sola vez para darle gracias a Dios a la iglesia. Se olvidan, así es el hombre. Por naturaleza nosotros somos mal agradecidos. No reconocemos la gracia de Dios, el favor de Dios. Qué importante ser agradecido con nuestro Dios. E Israel, en vez de mostrar una actitud de fidelidad a Él, le dio la espalda a Dios, le dio la espalda al Señor. Y por eso, hermanos, vemos que esto provocó la ira de Dios. La ira de Dios. Dios se enojó con el pueblo de Israel, al tal punto que los entregó a sus enemigos, no sin antes, como dice ahí, enviarles profetas con mensajes claros, mensajes de exhortación, de prevención, para que se volvieran a la adoración del único Dios verdadero. Eso era lo que Dios quería. Dios quería que ellos se volvieran, o sea, la gracia de Dios. Hoy Dios, a través de todas las cosas que estamos viendo, está llamando a la humanidad a un arrepentimiento, a que se vuelvan a Él. Realmente el hombre se ha corrompido delante de Dios. Y estos juicios que están pasando o las cosas que estamos viendo, todo eso, hermano, nos está diciendo de que Dios está disgustado. Dios está disgustado. Y Dios está llamando como lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? Los entregó en sus enemigos. Ellos le daban la espalda a Él, se volvían a los ídolos, se volvían a adorar a Baal, se volvían a adorar a Astarte, adoptaban ese culto de esos dioses paganos y los introducían y los mezclaban a veces con la adoración a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Dios los entregaba en sus enemigos. Y luego, pero no sin antes, porque Dios es grande en misericordia, les advertía. Por ejemplo, vamos a ver unas escrituras ahí en Isaías 43. Y leamos, hermano, versículo 10. Veamos la manera como Dios le llamaba. El profeta Isaías fue un profeta que llamó mucho al arrepentimiento al pueblo de Israel. Dios lo utilizó para eso. Ahora miren lo que el profeta escribe aquí por inspiración del Espíritu Santo. Él está prácticamente narrando lo que Dios le estaba dictando a través de su Espíritu. Y le dice ahí, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Qué es un testigo? Es un representante, es algo que está dando testimonio. Y la palabra testigo, ahí podemos decir que viene de un término mártir, es decir, ustedes tienen que proclamar esta verdad aún a pesar de vuestras propias vidas. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy, ¿qué? Dios, que yo soy Dios. Ustedes son mis testigos. Ustedes son mis testigos. Dice el verso 13, aún antes que hubiese día, yo era, y no hay quien de mi mano libre, y lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Entonces, aquí está hablando el Señor, llamándole al pueblo de Israel. Yo los escogí a ustedes para que fueran mis testigos, para que a través de ustedes, hermanos, le está diciendo Dios, todas las naciones llegaran a conocer quién es el único Dios verdadero. Yo les explicaba a la clase en el Instituto Bíblico que este era el propósito original de Dios. Dios los comisionó a ellos para que a través del pueblo de Israel todas las naciones conocieran al único Dios verdadero. Por eso tomó a Abraham y lo plantó en el corazón del mundo conocido de aquel entonces, en medio de 3 continentes, de África, de Asia y de Europa. Todos los que iban de África para Europa tenían que pasar por la tierra de Canaán,
Todos los que iban de Asia para el sur tenían que pasar. Y al pasar por la tierra de Canaán, ellos tenían que darse cuenta que ahí había un pueblo, una nación diferente. Una nación que no adoraba al sol, una nación que no adoraba los astros, una nación que no adoraba la luna, una nación que no se postraba delante de un ídolo, una nación que adoraba al Dios verdadero, para que todos le conocieran a Él. Pero este pueblo le dio la espalda a Dios y por eso Dios se enojó con ellos. Miremos lo que dice el capítulo 44, versículos, dice ahí 6 al 8. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí, ¿qué dice Dios? No hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Verso 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros, otra vez miren el término, luego vosotros sois, ¿qué dice ahí? Mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. De ahí la frase que decimos, si Dios es omnisapiente, que Él lo sabe todo, ¿qué es lo único que Dios no conoce? Otro Dios. Eso es lo único. Dios no conoce otro Dios. ¿Por qué? Porque no lo hay. No lo hay. Él es uno. Capítulo 46, versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice así. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí. Nada hay, nada, ni alguien que se parezca a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad y lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El consejo de Dios permanece, hermanos. Él hace todo lo que Él quiere. En los cielos y en la tierra. En las aguas y debajo de la tierra. Él lo hace todo, hermanos. Entonces aquí tenemos algunas escrituras donde Dios está amonestando, llamando al pueblo. Ustedes son mis testigos. Yo me les revelé a ustedes. Yo soy el único Dios verdadero. Les está haciendo la invitación para que ellos se vuelvan. Ahora miremos otra escritura, Oseas capítulo 13, versículo 4. El profeta Oseas está diciendo también un llamado ahí al pueblo de Israel y le está llamando para que se vuelvan al Dios verdadero. Capítulo 13, versículo 4. Mire lo que el Señor le dice acá. Mas yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Eso lo está diciendo Dios acá en el Antiguo Testamento. Entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos a otro Salvador, a Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. Entonces, si Jehová es el Salvador y dice el Señor, no vas a conocer otro Salvador, entonces, ¿quién es este Salvador que encontramos en el Nuevo Testamento llamado Jesús de Nazaret? ¿Quién es ese Jesús? ¿Es un impostor? ¿Es un falso? No. Ahí es donde entendemos, hermanos, la revelación de la unicidad, que no es otro Dios diferente. Jesús reclamó ser Dios. Él lo dice en Apocalipsis, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, si Jehová es el alfa y el omega en el Antiguo Testamento, y Jesús es el alfa y el omega en el Nuevo Testamento,
Si Jehová es el Todopoderoso en el Antiguo Testamento y Jesús es el Todopoderoso en el Nuevo Testamento, ¿qué le está diciendo a usted eso? ¿Que hay dos dioses? No, que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, cuando usted viene y adora, le adora a Él, le exalta a Él, ¿qué está haciendo? Está dando tributo, alabanza, adoración al único Dios verdadero. Gloria a Dios. Entonces, aquí claramente lo está diciendo. Ese fue el llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel. Después de haberle conocido, le dieron la espalda y Dios lo llama. Y finalmente vemos que Dios tuvo que castigar al pueblo de Israel. Los sacó de la tierra donde los había plantado, los esparció por sobre todas las naciones del mundo, pero no sin antes darles una promesa. No sin antes, hermanos, darles un anuncio glorioso para el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, hay dos pactos. Hay un pacto que se conoce como el pacto palestino y hay otro pacto que se conoce como el pacto davídico. Y esos dos pactos, Dios está ligado con el pueblo de Israel, por los cuales Dios dice, jamás puedo desechar al pueblo de Israel. Israel hoy está desechado por Dios momentáneamente. No en su totalidad, no quiere decir que Dios se ha olvidado de ellos. Dios tiene planes para el pueblo de Israel. Y aunque desde el año 70, por decirlo así, de nuestra era, hasta 1948, Israel no tuvo una tierra donde decir, esta es nuestra nación. Hermano, Dios nunca se olvidó de ellos por esos dos pactos, por el pacto palestino y el pacto davídico, en los cuales Dios le dice, aunque tú peques, yo nunca voy a apartar mi misericordia de ti. Eso solamente lo disfruta Israel como nación. Por eso es que nuestra obligación es orar por ese pueblo y bendecir a ese pueblo, pedir que Dios se acuerde de ese pacto. Porque sabemos, hermanos, que antes que Dios se vuelva con ese pueblo para restaurarlo en su totalidad y cumplirle todas sus promesas, y esto, hermano, esto nos lleva a la escatología, a entender los planes y los propósitos que Dios tiene con el pueblo de Israel. Ahora ellos fueron desechados momentáneamente, pero viene el día cuando ellos van a ser restaurados, donde Dios va a cumplir todas sus promesas por causa de esos dos pactos. Entonces, Dios los esparce por todo el mundo, por todas las naciones, pero les da una promesa y les está diciendo a ese pueblo que Él mismo iba a venir a buscarlos. Él mismo, yo mismo que hablo, voy a estar presente. Yo mismo voy a ir a buscarlos a ustedes donde estén. Y es así como podemos ver algunas escrituras como en Joel capítulo 2, verso 21 al 27. Esta es una profecía muy importante que está hablando de ese tiempo cuando Dios iba a venir a buscar a Israel. A través de Nabucodonosor, Dios esparció a Israel por todas las naciones de aquel entonces. Pero Dios les está diciendo, pero yo les voy a dar otra oportunidad. Yo mismo voy a venir a buscarlos. Y es así como dice ahí, Joel capítulo 2, versículo 21, dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y dice el verso 25. Restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.
comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Vemos, hermanos, que Dios aquí está profetizándole al pueblo de Israel. Y aunque esta profecía en parte no se ha cumplido, en parte sí se cumplió. Ahora miremos lo que dice el verso 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Esa es la promesa que Dios tiene para el pueblo de Israel. Esto es parte de lo que Dios prometió a ese pueblo de Israel. Pero lo que Dios le está diciendo acá, pero viene el día en que tú me vas a conocer que en medio de ti yo estoy. Y el Señor vino en ese tiempo, hermanos, vino al pueblo de Israel. Otra profecía de Zacarías capítulo 14, versículo 9, que dice que va a venir un día, dice Dios. Le está diciendo, viene un día donde Jehová será uno y uno su nombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios se ha dividido? No. Viene el día, hermanos, en el cual está diciendo, en el cual yo no voy a ser conocido por otros nombres, sino que voy a tener un solo nombre. Cualquiera que invoque ese nombre, toda la plenitud mía, todos mis atributos van a estar envueltos en ese nombre. Ese día ya llegó. Ese día, hermanos, ese nombre es el nombre de Jesús de Nazaret o Jesucristo. En Él, hermanos, encontramos toda la plenitud de la deidad, todo el poder, todos los atributos, toda la grandeza de nuestro Dios está condensado en ese nombre. Por eso es que nosotros somos fanáticos del nombre de Jesús. Amén. Porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es victoria. El nombre de Jesús hay sanidad, hay liberación, hay perdón de pecados. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, para toda necesidad, estaban enfermos, invocaban Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Shalom. Tenía muchos nombres, pero Dios dice, viene el día en el cual yo voy a ser uno y uno mi nombre. Ya no van a tener necesidad. Cuando invoquen ese nombre, todo mi poder va a estar presente. Todo mi poder va a estar presente. Gloria al nombre de Jesús. Ahora miremos lo que dice ahí en Zacarías capítulo 9, versículo 9, otra promesa que Dios da al pueblo de Israel. Esto se cumplió en Mateo 21, 1 al 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miren lo que está diciendo el profeta Zacarías acá. Alégrate mucho. Hija de Sión se está refiriendo a Jerusalén. Da voces de júbilo, hijas de Jerusalén, al pueblo de Israel. He aquí tu rey. Israel solo tenía un rey, que es Jehová de los ejércitos. Entonces, tu rey va a venir justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Cuándo se cumplió esta escritura? ¿Y en quién se cumplió? En nuestro Señor Jesucristo. Si usted ve ahí en Mateo capítulo 21, por ejemplo, no está ahí en la presentación, pero en Mateo capítulo 21, versículos 1 en adelante, leo para ustedes, estamos estudiando la palabra de Dios. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadle y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita. Luego los enviará. Todo esto aconteció, mire lo que dice Mateo,
todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, refiriendo a la escritura que leímos en Zacarías 9:9, dice, cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Todo esto se cumplió. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Alababan a Dios, exaltaban a Dios. Una profecía cumplida al pie de la letra. Que el rey había llegado. ¿Qué rey? El rey de Israel, el Todopoderoso, había llegado. La única diferencia es que Israel esperaba a un hombre cabalgando en un caballo blanco, pero no entendieron cuando llegó un humilde Galileo que llegó montado en un pollino. Pero ¿quién era ese humilde? Era el Dios Todopoderoso. Era el Eterno, el gran yo soy. Amén. Entonces, las profecías decían que cuando Él viniera, levantaría la descendencia de Abraham. Levantaría la descendencia de Abraham para cumplir todo aquello que Él había prometido a Abraham, que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas, todos los pueblos. Él iba a levantar aquello que estaba destruido. Lo que destruyó el pecado, Él lo iba a restaurar. Él iba a traer salvación. Y es lo que Él vino a hacer, nuestro Señor Jesucristo. Vino a levantar la descendencia de Abraham, de tal punto que ahora usted y yo, que hemos depositado nuestra confianza en Él, hemos sido llamados hijos de Abraham también por la fe. Y si Abraham adoró a un solo Dios, también usted y yo debemos de adorar a un solo Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, dice ahí que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios mismo tomó un cuerpo humano. Dios se vistió de un cuerpo porque Él no puede venir. Cuando hay una escritura también en el libro de Primera de Segunda de Corintios, donde dice Pablo que Él viene en llama de fuego. Hay una escritura que dice que Él viene en llama de fuego. Cuando la escritura dice que Él viene en llama de fuego, quiere decir que Él viene en toda su majestad, en toda su gloria. Y nadie puede ver la gloria de Dios. Ni Moisés tan siquiera pudo ver. Moisés solamente vio las espaldas de Dios. Y cuando vio la espalda de Dios, su rostro le quedó resplandeciente. Solamente vio las espaldas. Nosotros viene un día en que le veremos a Él tal como Él es. Pero cuando ese Dios que hizo los cielos y la tierra vino a este mundo, Él tuvo que vestirse de un cuerpo semejante al nuestro, con todas las debilidades, con todas las limitaciones, pero dentro de ese cuerpo estaba toda la plenitud de la deidad. Y eso es lo que la Escritura está diciendo. Por ejemplo, hermanos, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, cuando el escritor de este precioso libro, él escribe, él dice estas palabras bien hermosas, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, es decir, Dios, la esencia misma de Dios, participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. No solamente socorrió al pueblo de Israel, hermano, socorrió a todos aquellos que hemos decidido depositar nuestra confianza en Él. Cuando Él vino, hermano, Él vino a quitar ese yugo que el Satanás tenía sobre nosotros.
y vino a sacar a luz la vida y la inmortalidad. Y hoy, hermanos, por su muerte, por su sacrificio, nosotros tenemos victoria. Amén. Nosotros tenemos victoria. Mire, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y en qué consiste ese misterio de la piedad? En que Dios fue manifestado en carne. Entonces, cuando Jesús estuvo acá pisando, era el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra. De ahí, hermanos, que el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, él lo introduce, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús es Dios manifestado en carne. Y él quiere que nosotros le reconozcamos a él como el único Dios verdadero. Fuera de él no hay otro Salvador. Fuera de él no hay quien salve. Fuera de él, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Porque él es Dios manifestado en carne. Jesús no viene a ser una segunda persona de una composición de deidades. No, él es el Dios, el único Dios verdadero. Él es el todopoderoso, él es el gran yo soy. Él es la puerta, él es el camino. Él es todo, hermanos. Y nosotros, como dice Pablo a los Colosenses, en él estamos completos. En Jesús estamos completos. Tenemos la vida y tenemos la victoria sobre todas las cosas que pueden venir. Así que vamos a dejar hasta allí el estudio en esta mañana, hermanos, pero lo importante es tener ese conocimiento de que hay un solo Dios y que ese Dios es Jesús. Amén. Ese Dios es Jesús. Él es Dios. Él es Dios. Amén. Entonces, y nosotros hemos venido a ser hechos sus testigos. Usted es un testigo verdadero, como alguien dijo. Usted sí es un verdadero testigo de Jehová. Amén. Amén. Eso es lo verdad, hermano. Los verdaderos testigos. Pero lamentablemente el nombre de Jehová, aunque aparece en las versiones de la Biblia, no es un nombre que se encuentra en los sagrados manuscritos, no, sino que es una composición de dos nombres que se le incluyeron las vocales. Entonces no podemos decir yo soy un testigo de Jehová. Es más correcto decir soy un testigo de Jesús. Soy un testigo de Jesús. Soy un fanático del nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esta revelación? Esta es una revelación grande, bonita, hermanos, preciosa. Pónganse en pies, hermanos. Debemos de sentirnos muy privilegiados de conocer al único Dios verdadero. ¿Por qué no tomamos un tiempo y le damos gracias a Dios?